Exacto. Hola, muy buenas noches. Pero sí, me parece excelente. Muy buenas noches. Son las 19 horas en punto de este lunes 15 de junio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a enfocarnos al informe técnico, vamos a comentar elementos que solemos presentar los lunes sobre la descripción en general de las personas que han estado enfermas, sus características, su comorbilidad, también la proporción de confirmados positivos y abrimos a preguntas y respuestas. Doctora Lomía, le pido si es tan amable de presentar. Con su permiso, señor subsecretario, muy buenas tardes con todas y con todos. Vamos a iniciar con la conferencia vespertina número 108, es la de esta noche, y estamos ya en el 15º día de esta nueva normalidad. Como se estuvo anunciando durante el fin de semana y desde el viernes, pues el día de hoy entró a operar el nuevo semáforo de riesgo COVID para la semana que inicia precisamente este lunes y termina el próximo domingo. Veamos nuevamente, repasando cómo quedó definido este semáforo. La siguiente, por favor. Como pueden ver, las entidades federativas ahora tienen colores diferentes en relación al mapa de la semana pasada. Ahora tenemos 16 entidades federativas en naranja, 16 entidades federativas en rojo. Esperamos que la difusión que se le ha dado a este cuadro durante el fin de semana esté teniendo el efecto en la población para que usted que se encuentra en casa mirando esta conferencia vespertina se identifique en qué entidad federativa se encuentra en este momento y por lo tanto entonces tenga la información de qué es lo que puede llevar a cabo en un nivel de riesgo o en el otro.
Y para eso precisamente vamos a repasar ahora las actividades para cada uno de los niveles de riesgo. La siguiente diapositiva, por favor. Las actividades en el rojo, pues las estuvimos comunicando la semana pasada. Yo creo que muchos estamos conscientes de ellas, sabemos qué no se puede hacer y qué se puede hacer poco en un semáforo en rojo, pero no está de más repasarlas, pero ahora también lo haremos a la par de lo que se puede hacer en un nivel de riesgo de color naranja. En el caso de los hoteles, en el rojo, decíamos la semana pasada, puede haber solo un aforo de 25%, pero que además este aforo debe de estar orientado a hospedar personas que están en actividades esenciales, que son las que pueden estar en su momento requiriendo de este tipo de servicios. Ahora nos sumamos al naranja. En el naranja ya la ocupación puede ser o puede incrementarse hasta un 50%, y asimismo también pueden utilizarse áreas comunes al 50%. Áreas comunes nos referimos precisamente a lo que sería, por ejemplo, el restaurante del hotel o las áreas del lobby o otras como tal, pero para las cuales también tenemos precisamente actividades específicas. Si nos vamos, por ejemplo, a los restaurantes y cafeterías, las entidades federativas que están en color rojo continúan con el mismo modelo de solamente comida para llevar, comida para recoger, o en el caso de los restaurantes en hoteles, solamente servicio a la habitación. En el caso de las entidades que están en color naranja, se permite ya un aforo del 50%, que además hay todo un lineamiento para que se pueda poner en práctica de cómo se debe atender a este aforo de un 50% para mantener siempre la sana distancia y además las medidas necesarias que se deben de dar entre el personal que asiste a los comensales, en este caso los meseros, los cocineros, los recepcionistas, de qué medidas deben de llevar a cabo también para evitar en la medida de lo posible un contagio, recordando que todas estas personas no pueden presentarse a laborar si están enfermas. Las que se presentan a laborar es porque están asintomáticas, pero aún así hay medidas que hay que llevar a cabo para evitar los contagios. En el caso de las peluquerías, barberías, estéticas, en el nivel de riesgo máximo, que es el rojo, solamente servicios a domicilio. Ahora en el nivel de riesgo naranja, también 50% y con citas. La idea de las citas es que el establecimiento pueda prepararse y pueda realizar las adecuaciones correspondientes para poder guardar las medidas de sana distancia. De ahí la importancia que puedan agendarse para poder tener estas medidas por adelantado. En el caso de los parques, ya lo habíamos comentado, 25% en el color rojo, se incrementa a un 50% en el color naranja y la indicación continúa en el sentido de que se prioriza para actividades físicas, es decir, para activación física de la población, no tanto para llevar a cabo congregaciones, festejos o otro tipo de congregaciones que en su momento puedan facilitar el contagio de personas. Los mercados, los supermercados en rojo, ya dijimos, 50%, una persona por familia. En naranja solamente se incrementa el aforo, puede ser ahora hasta un 75%, pero se mantiene la restricción de que sea una persona por familia. En el caso de los estadios y el deporte profesional son similares, tanto en rojo como en naranja se mantiene la misma indicación, es decir, pueden llevar a cabo juegos a puerta cerrada, pero en estos dos colores todavía no se permite el ingreso de personas ni que los estadios tengan participación. ¿Sí? Esto es porque estos se consideran entre prácticamente la gran mayoría de eventos que se pueden llevar a cabo en la vida social del país, pues precisamente los estadios y este tipo de deportes son los que pueden congregar dentro de un espacio a un número muy grande de personas. Por eso, en este caso, aún en naranja, todavía se mantiene la restricción que se tenía en el color rojo. Veamos en la siguiente diapositiva. Todas estas actividades, recordemos, para las entidades federativas que tienen el nivel máximo de riesgo rojo,
no pueden llevarse a cabo. Es decir, estas actividades se mantienen cerradas, se mantienen suspendidas. Pero entonces ahora veamos las entidades federativas que tienen el color naranja, si hay o inicia la posibilidad de un aforo. En el caso de los gimnasios, spas y similares, dice 50% y también solo con citas. ¿Y por qué la cita? Porque es importante que el establecimiento pueda acondicionar el uso de sus aparatos, el uso de su personal, el uso de lo que tienen que llevar a cabo como servicio para que se mantenga ese 50% de aforo y por lo tanto ese distanciamiento social al interior. Los cines, teatros, museos y algunos otros eventos culturales que tengan menos de 500 localidades pueden empezar a ofrecer sus servicios, pero solo con un 25% de aforo. Es decir, si tengo 100 butacas al interior del establecimiento, solo puedo ocupar 25. Y esas 25, lógicamente, no todas juntas en una esquina del establecimiento, sino que esas 25 deben estar repartidas a manera de sana distancia en todo el establecimiento, precisamente para lograr el distanciamiento al interior de dichas áreas. En el caso de los centros comerciales, igual aforo de 25%, y esto significa el aforo de las personas que ingresan o que pueden a su vez ingresar a alguno de los establecimientos del centro comercial, y esto es una actividad que debe de ser controlada por los mismos operarios, tanto del centro comercial como de las tiendas que están al interior, y el objetivo es el mismo, mantener sana distancia. Al tener pocas personas ingresando a este tipo de establecimientos, la idea es que estas estén esparcidas en el lugar, que no estén congregadas y que se pueda realmente guardar los metros necesarios. En el caso de los lugares de culto, 25% también pueden tener un aforo de esa cantidad, igual deben de estar distribuidos al interior de la iglesia, de la sinagoga, de la mezquita, del lugar de culto que dependiendo de la religión utilicen, deben de estar dispersos y guardando la sana distancia, además de las medidas sanitarias que se aplican al ingreso de cada una de ellas. Recordemos que en estos colores las personas con factores de riesgo y de la tercera edad, la recomendación todavía es quédate en casa, es mantenerse resguardados. Ellos reinician cierta actividad hasta que estemos todavía en un color amarillo y preferentemente en un verde. Todo lo que son congregaciones masivas como conciertos, congresos, etcétera, se mantienen todavía cerrados, ahí no hay cambios en los colores, así también como lo que son los bares y cantinas se mantienen todavía cerrados, ahí no hay diferencia al color rojo, ¿no? Esto lo vamos a estar repasando toda la semana para que la población quede bien informada y sepa cómo cuidarse y prevenir del incremento de contagios. Veamos ahora sí la primera diapositiva del panorama, donde tenemos la pandemia, cómo se ha estado comportando. Hoy día se redujo un índice porcentual, 1% de 23 que veníamos viendo prácticamente los últimos días, hoy está en 22, eso es muy poquito. Sin embargo, vemos cómo la región europea prácticamente ya se igualó en porcentaje a la del Mediterráneo oriental, la región de las Américas mantiene por encima del 50%, la hemos estado viendo fluctuando entre un 55 y un 54 en las últimas semanas, más allá de los números totales, ¿no? Pero definitivamente la pandemia a nivel mundial, por lo menos la pandemia reciente, la que ha ocurrido en los últimos 14 días, continúa concentrándose en la región de las Américas y ahora de una manera mucho más evidente. La siguiente diapositiva son las actualizaciones para las cifras del día de hoy. Más de 415,000 personas que han sido estudiadas, que fueron clasificadas como casos sospechosos de COVID, ingresaron al protocolo correspondiente. De este grupo, 211,616 salieron negativas a la prueba que busca virus SARS-CoV-2, por lo tanto son descartadas a COVID-19, pero 150,264 fueron confirmadas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto son el caso confirmado también a su vez de COVID-19. El día de hoy también se actualizan lamentablemente las personas que fallecen a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad, siendo la carga acumulada desde que inició la epidemia en México hasta el momento de 17,580 defunciones. Veamos la siguiente diapositiva.
Va a ser la carga acumulada, distribuida precisamente por entidad federativa. Tenemos los rangos de colores. Continúan siendo todos los estados que en este rango mantienen la mayor cantidad de casos acumulados hasta el momento. Si vemos la siguiente diapositiva, los podemos identificar rápidamente, que son Ciudad de México y el Estado de México. Siempre han estado desde un inicio de la epidemia. Recordemos también que la base poblacional, o sea, en este caso tener una gran cantidad de habitantes en estas entidades federativas y sobre todo en sus principales metrópolis, en sus principales localidades, lógicamente es un factor que contribuye a que la transmisión y en su momento la carga de casos confirmados se dé con mayor cantidad. De ahí podemos ver ya en otra escala o la que sigue a Baja California, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Puebla. Aquí tenemos la carga reciente, es decir, los casos confirmados activos, 20.392, distribuidos también por entidad federativa. Aquí siempre vamos a ver que las entidades federativas pueden estar cambiando de color, yendo de un color más claro a un color más oscuro, mantenerse en el color oscuro por más tiempo, bajar o subir, y esto tiene que ver porque es una ventana móvil, ¿no? Todos los días se está actualizando en función de los últimos 14 días solamente, y por eso hay este tipo de fluctuaciones. La siguiente diapositiva nos muestra precisamente esta carga de los últimos 14 días, ordenada de manera descendente. Ciudad de México y México, además de tener la carga acumulada mayor, también tienen la carga de los últimos 14 días, y aquí son Jalisco, Puebla y Tabasco los que han concentrado la mayor carga en la epidemia activa de casos hasta el momento confirmados. Veamos la siguiente diapositiva. La distribución de las lamentables defunciones por fecha de ocurrencia, es decir, la fecha en la que se llevó a cabo el deceso. Podemos ver también que están graficadas en el color naranja claro aquellas 1.615 defunciones que tienen una muestra de laboratorio pero que todavía está pendiente su resultado, y podemos prácticamente verlas distribuidas en los últimos 20 días, aunque la mayoría de ellas se encuentra prácticamente concentrada en los últimos 12 días. En la medida que se vayan confirmando, podremos empezar a ver cuál es la carga real de las defunciones, aunque lo que sí podemos notar, aún tomando en cuenta las defunciones sospechosas, es que esta tendencia ascendente que se evidenciaba hasta la quincena de mayo, de la quincena de mayo a la fecha, ha tenido una estabilidad que todavía está en la parte superior, y todavía no vemos una evidencia clara de si eso podría empezar a disminuir. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la distribución por entidad federativa, y podemos también rápidamente notar que en aquellas entidades federativas donde tengamos una importante cantidad de barra de color naranja claro es donde podemos también a su vez esperar que se incremente la carga de defunciones, dado que una vez que se confirmen, y si recuerdan el porcentaje de positividad del viernes, estábamos en el 46%, las últimas al menos 2-3 semanas, quiere decir que podríamos esperar que prácticamente esa proporción se pudiera terminar confirmando. Veamos la siguiente diapositiva, es la curva epidémica, prácticamente ha tenido una tendencia similar. Aquí podemos ver más claramente cómo la gran cantidad de casos sospechosos se concentra en los últimos 10-12 días. Esto es, recuerden, por fecha de inicio de síntomas, y luego todavía tenemos algunos que se distribuyen posterior a este periodo de tiempo, pero considerando ambos, por eso siempre presentamos los dos grupos, es decir, no solo los confirmados, sino también los que aún son sospechosos, para poder entonces en su totalidad definir y ver la tendencia que en su momento se está llevando a cabo. Veamos la siguiente diapositiva. Es precisamente esta carga de casos aún sospechosos, también distribuida por entidad federativa junto a la carga acumulada, para que podamos ver un poco la diferencial de lo que pudiera estar ocurriendo en cada uno de los estados. Vemos algunos estados que han progresado sacando sus resultados aún sospechosos. Antes la barra naranja claro era a lo mejor mayor que la
barra de color rojo oscuro, lo que quiere decir que tenían una proporción importante de sospechosos. A lo mejor en algunos ya es 50-50 y en otros ya esta carga es menor. Sin embargo, todavía vemos que hay una persistencia de los mismos, porque recordemos que en total son 53.217 los que aún tienen esta categoría. Veamos la siguiente diapositiva. La carga acumulada de los 150.264, el incremento del día de ayer domingo a hoy lunes fue del 2.3%, que fueron 3.427 casos que se confirmaron por laboratorio. Recordemos siempre que estos casos no sucedieron de ayer para hoy, estos casos están distribuidos prácticamente en esos 12 días que estábamos viendo, al menos en esos 12 días, dado que estaban esperando un resultado. Y también tomemos en cuenta que el domingo suele ser el día de menor actividad en las unidades en general, por lo tanto el incremento que tenemos de este 2.3 pues es un incremento más bajo, pero por el día. Vamos a ver mañana martes, en donde ya se incorporan todos los casos que en su momento se notificaron ya hoy día lunes, para ver cómo van las tendencias en relación a las barras naranjas inferiores, que son las que nos van marcando un poco cómo se va moviendo y cómo se va incrementando esta cantidad de casos confirmados acumulados. Pasemos a la revisión de los indicadores de ocupación y disponibilidad hospitalaria. 96% de las unidades que notificaron al corte de ayer a la medianoche, es muy buena la proporción, lo cual nos da buena información. Nos dice que hay una ocupación del 45% de las camas generales, que son las que se utilizan para los pacientes graves o con signos de alarma, que en su momento requieren ser hospitalizados para este tipo de atención. Y en el caso de las camas con ventilador, que se destinan para los pacientes críticos, aquellas que necesitan de una atención todavía mayor, porque ya hay una falla respiratoria franca que requiere de una máquina para que pueda sustentar la respiración, es del 39%, y también podemos ver que estas proporciones se han mantenido prácticamente en ese nivel en las últimas 2 semanas. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver esa distribución de camas generales, nuevamente Ciudad de México y Estado de México con la mayor ocupación a nivel nacional, pero de la misma manera también incrementando su disponibilidad. Ya está casi cerca del 30% en ambos casos, cuando la semana pasada, la mayor cantidad de días, esa disponibilidad era solo alrededor del 20%, ¿no? Entonces vemos un incremento. Vamos a ver cómo se comporta esto durante esta semana. La siguiente diapositiva nos muestra la misma información, pero ahora de las camas con ventiladores, el 39% nacional, cómo se distribuye. Estado de México, Baja California son las que tendrían, Ciudad de México también, las mayores tasas de ocupación. Sin embargo, también vemos cómo se ha incrementado en los últimos días la disponibilidad, siendo ahora de 35 y 39. Esperemos que esto pueda continuar, porque no solamente representa la posibilidad de tener siempre disponible una cama de este tipo para atender un paciente, sino también representa que las personas están egresando de los hospitales. Si vemos la siguiente diapositiva, son las unidades, en este caso COVID-19, no hubo cambios del día de ayer para hoy. Siempre hacemos notar la tendencia ascendente que ha tenido el comportamiento de estas unidades, en donde son las entidades federativas las que las van definiendo, las van equipando y las van poniendo en operación, precisamente en función de la necesidad que se tenga en cada una de las regiones. Pasemos a los gráficos que presentamos los lunes, que es precisamente la distribución por grupo de edad y sexo. 56% de los casos confirmados en México hasta el momento han sido hombres, y vemos que esa proporción prácticamente se ha mantenido desde el inicio de la epidemia, fluctuando siempre entre un 55 y un 58 aproximadamente. 56 es el último corte. Y vemos también cómo los grupos de edad con mayor carga de enfermedad también se mantiene. Cuando vemos la distribución de esos más de 150,000 casos confirmados que tenemos hasta el momento, vemos cómo claramente a partir de los 35 y hasta prácticamente los 50 años es donde se concentra la mayor cantidad de casos, seguidos de las edades que están
tanto hacia abajo como hacia arriba, que serían los de 25 a 29, perdón, y los de 50 a 54. Con esa imagen que estamos viendo, que es el total de casos confirmados en toda la población, pasemos a la siguiente diapositiva y veamos cómo esa imagen se nos mueve a la derecha, ¿sí? Porque en este caso ahora son la distribución de edad y sexo, pero de las defunciones. Y entonces ahora vemos cómo las defunciones empiezan más bien a tener una importancia. Cuando entramos al grupo de 50 y más, se acentúa en el grupo de 55 a 59 y se mantienen todavía presentes prácticamente hasta los 69, 74 años de edad, es decir, a mayor edad tenemos mayor presencia de defunciones. Y aquí también, y es algo que lo hemos venido viendo desde principios de la epidemia en México, también la proporción de hombres es mayor. De la población general, 56, ahora en este caso es el 66% de las personas que han fallecido han sido hombres, y podemos ver ahí también fácilmente cómo las barras azules prácticamente superan a las barras de color rosa en todos los grupos de edad. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente las comorbilidades o algunos otros factores de riesgo que han estado asociadas a las personas que lamentablemente han perdido la vida. La hipertensión, la diabetes y la obesidad continúan a la cabeza con las mayores proporciones observadas. El tabaquismo se ha mantenido también alrededor de este 7-9%, también como un factor de riesgo asociado. Otras enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades cardiovasculares en menor proporción, pero también presentes, y digamos que con las menores proporciones observadas, la inmunosupresión, el asma como tal y el VIH o SIDA, que fueron en su momento expresados como una comorbilidad al momento de que se demandó la atención médica. Por lo tanto, con al menos una comorbilidad asociada tenemos al 72% de las defunciones y un 28% de ellas no expresó o no se detectó, por lo menos durante la atención, alguna comorbilidad. Veamos la siguiente y última diapositiva. Son precisamente los índices de positividad, a diferencia de los que presentamos el día viernes, que es la positividad por semana epidemiológica, pero cómo se va presentando para cada una de las semanas. Aquí también las podemos ver cómo se han ido comportando para los diferentes estadios clínicos en que los pacientes han llegado o llegaron a demandar la atención, pero además podemos también ver la positividad acumulada. Lo que podemos notar, y lo hemos estado viendo desde que se inició el análisis de estas gráficas, siempre la positividad ha sido mayor en relación a mayor la gravedad de la persona. Los pacientes ambulatorios son los que han tenido la menor positividad, y digamos que la positividad acumulada, o sea, la que tenemos desde que inició la epidemia hasta el momento, es del 42%, la cual inclusive está cerca de ese 46% que veíamos para una semana en específico, y que sobre todo ha sido de las últimas 2 o 3 semanas hasta el momento de la epidemia. Sería la actualización para hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor José Luis Salomía. Son las 19:25, vamos a abrir a preguntas y respuestas. Adelante, Juan Hernández, usted, Daniela Pastrana, nos seguimos por allá. Alejandro, muy buenas tardes. Carlos está aquí también, por favor, ahí vamos distribuyendo. Buenas noches, subsecretario, doctor Gatell. Buenas noches al doctor también. Yo le traigo una cuestión sobre los 585 médicos cubanos que llegaron desde el 27 de abril. ¿Qué labores están realizando en el área de salud? Porque el día de ayer, nuestro compañero youtuber, bueno, tengo muchos compañeros youtubers, antes que nada, Alviruela, salió a tomar el punto de vista de los ciudadanos de ayer en Querétaro por la manifestación que usted ya sabe, a lo mejor usted conoce también, y tiene una opinión equivocada sobre la labor que están realizando pues, estos médicos cubanos, doctor. Dice, opinó el ciudadano de Querétaro
que los especialistas cubanos no son agentes que vienen a manejar asuntos de salud, sino que que son infiltrados, para manejar guerrillas en nuestro país. Eso es lo que quiero que les explique, sobre todo a la ciudadanía, para que pues, les pueda quedar claro la labor que vienen a hacer los 585 médicos cubanos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. No tengo información directa. Este es un proyecto de colaboración que ha establecido el Gobierno de la Ciudad de México. Me parece que la semana pasada la secretaria de Salud de la ciudad, nuestra querida doctora Oliva López Arellano, lo había comentado públicamente y ellos tienen los elementos específicos. La Ciudad de México, como otras ciudades grandes o como una entidad federativa que tiene un área de colaboración internacional, de relaciones internacionales, que tiene una multiplicidad de proyectos, no solo sino muchísimos otros, y hasta donde conozco indirectamente existen relaciones de cooperación con muchísimos países. Estoy percibido que ahora ha llamado la atención a algunos segmentos de la sociedad el tema de Cuba como una inquietud especial. Ayer vi una carta conjunta que publican varias mesas directivas de asociaciones gremiales de salud, de medicina, incluida la que yo pertenezco, la Asociación de Microbiología Clínica e Infectología. Y en el texto pareciera generar una gran inquietud el tema de una nacionalidad en particular. No sé por qué. Las relaciones de colaboración han existido en México y en las entidades federativas con muchísimas naciones. A través de la Organización Panamericana de la Salud también el gobierno ha tenido múltiples relaciones de colaboración en esta administración, en la anterior. Yo creo que una de las características de México como un país moderno, solidario, con una visión amplia de las relaciones internacionales, que siempre ha sido motivo de enorme orgullo, una visión de absoluto respeto. Es muy conocido que la doctrina diplomática de México por muchísimos años ha tenido una visión de inclusión, de respeto, de amistad con prácticamente todos los pueblos del orbe. Entonces sí me llama la atención que ahora cause tanta inquietud. Pero respecto al programa específico de la colaboración, yo creo que hay que ver qué nos puede informar el Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Juan Hernández, Grupo Cantón, Periódico Basta. Muy buenas tardes, doctor. Buenas noches. Dos preguntas rápidas. La primera, últimamente en redes sociales está empezando a darse una alerta de el famoso virus Nipah, VNI, que según esto lo está reportando la Organización Mundial de la Salud, que según esto es más mortífero que el coronavirus. No sé si tengan ustedes alguna información al respecto. Están hablando de este rebrote que está dando aquí en una ciudad de la India y que están poniendo en alerta. Eso es el primero. Y segundo, ahorita estos 16 estados que que iniciaron en esta jornada, ¿cuáles han sido los primeros reportes que les han dado precisamente de movilidad, cómo se ha reintegrado la industria y sobre todo qué consejos le han pedido en este caso los mandatarios, precisamente para echar a andar esta nueva normalidad? Gracias. Muchas gracias. Le respondo lo segundo. Lo primero le pido al doctor Alomía, quien es el punto focal nacional para el Reglamento Sanitario Internacional en México, quien nos comente de esto. Sobre los mandatarios estatales, el semáforo naranja y la reactivación de la vida pública. Como comentábamos a lo largo de la semana previa, desde hace 3 semanas establecimos una mecánica de la conversación, del intercambio de puntos de vista técnicos con las autoridades sanitarias estatales, que son los gobiernos estatales, y ha funcionado de manera muy productiva la conversación que tenemos periódicamente. Generalmente la tenemos los martes, esta semana la vamos a tener el jueves, ya está convocando nuestra secretaria de Gobernación para este encuentro. Por parte de los gobernadores y la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno, se convoca a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Los
puntos de vista, las inquietudes, las perspectivas, las sugerencias siempre son muy productivas y son variadas. Hay distintas perspectivas entre las y los mandatarios estatales, pero contribuyen siempre a poner sobre la mesa de conversación los aspectos de todo tipo que son relevantes para el manejo de una epidemia como esta. Hemos dicho una y otra vez que en todo el mundo una epidemia como esta, para la que no existen vacunas o tratamientos específicos, la pieza central de su manejo es este distanciamiento físico entre las personas. Ojalá que acompañado de solidaridad social. A veces el término distanciamiento social puede también confundir, porque no se trata de distanciarnos en la medida en que nos necesitamos unos a otros, pero sí se trata de un distanciamiento físico y una solidaridad social para poder enfrentar el problema. Esto naturalmente causa una importante carga sobre la vida pública, incluyendo los aspectos económicos. A veces hay gente que aísla esa pieza y se dice, entonces lo económico está por encima de la salud y de la vida. Quererlo simplificar de esa manera me parece que es improductivo. Creo que hemos dicho demasiadas veces, pero nunca sobra. Una vez más, lo vuelvo a decir, la prioridad es proteger la salud, proteger la vida. Pero cuando pensamos en la economía, cuando analizamos la economía, cuando hablamos de la economía, nos estamos refiriendo a que de ella depende el bienestar social. Y para mayor claridad, hay personas que podrían estar en grave posibilidad de no alimentarse. Así de claro es el asunto. Hay personas, y no pocas, que viven al día, que no tienen un ingreso fijo, que necesitan salir para poder vender un producto, ofrecer un servicio y obtener su ingreso diario. Viven al día, no tienen ahorros, no están en una nómina, no tienen una red social suficientemente sólida para recibir préstamos, y entonces pueden caer en una bancarrota económica y por consiguiente social. Y esto es muy preocupante, porque además la posibilidad de recuperarse rápido es baja. Por eso es que no podemos perder de vista la importancia del aspecto del bienestar social. No me extraña que personas que tengan garantizados sus ingresos les parezca un poco más remoto visualizar que la mitad del país vive al día, pero esa es la realidad. La economía mexicana por muchos años ha sido extremadamente desigual, inequitativa, y esto se profundizó en las últimas décadas, 3 o 4 décadas. Entonces, por eso es muy importante. En este sentido, los gobiernos estatales, retornando a su pregunta, me parece que en su mayoría han tenido una visión bastante amplia para considerar los aspectos inmediatos de la protección de la salud, enfocado a evitar contagios o disminuir la probabilidad de contagios del virus SARS-CoV-2, pero también considerar la necesidad de reactivar los elementos de la vida pública que permitan a las personas satisfacer necesidades fundamentales. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. En la configuración del semáforo hemos dejado muy claro la importancia de tener una sola metodología, que la tenemos, pero también hemos destacado que eso no debe interpretarse como una restricción para los gobiernos estatales que puedan ejercer sus atribuciones como autoridad sanitaria y tomar decisiones. Si reciben una calificación de naranja y consideran localmente que en todo el Estado o en algunas regiones del Estado se debería tener restricciones mayores a las recomendadas para el color naranja, lo pueden hacer. Nada se los impide.
y cuentan con nuestro respaldo porque confiamos en que su apreciación de la realidad epidemiológica y social a nivel local es más exacta, más elaborada, más completa que lo que podríamos tener nosotros en el nivel federal. Muchas gracias, Juan. El virus. Sí, por favor. Comentar precisamente la unidad de inteligencia epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, hemos comentado en varias ocasiones, una de sus actividades diarias es precisamente realizar un monitoreo de medios, no solamente medios nacionales, sino también medios internacionales, y estar al pendiente. Precisamente en el corte que nos compartieron el día de hoy a las 5 de la tarde, nos hacen referencia a estas notas que han estado circulando en relación a un brote de este virus Nipah, esta enfermedad, en la India, ¿no? Algunos medios han asociado la presencia inclusive de probablemente 18 defunciones. Lo que nosotros hacemos lógicamente es rápidamente ir a consultar las fuentes oficiales de la OMS. En las fuentes oficiales de la OMS, o a través de la comunicación segura que mantenemos como responsables del Reglamento Sanitario Internacional en México, aún no hemos recibido, digamos, información ampliada a la que está circulando. Es un evento, todo indica, reciente, o que al menos se está identificando como tal, y lógicamente es un evento que es de interés de seguimiento. Por lo tanto, la misma unidad estará no solamente continuando con el monitoreo para ver a qué se puede referir o de qué exactamente son los casos, sino más bien, y más importante, al posicionamiento que en algún momento haga de manera oficial la Organización Mundial de la Salud, ya que todo esto conlleva a empezar a medir los riesgos potenciales que pudieran tener, no en este caso específicamente para México, sino en la región en donde se presenta, si esto tiene una implicación de dispersión en un momento determinado en la zona, y si esto puede poner en riesgo, digamos, a otros países. Entonces, esto es algo lógicamente de un trabajo muy local que en su momento deberán de realizar los expertos y sobre todo las regiones que operan la Organización Mundial de la Salud, y nosotros nos mantendremos atentos a cualquier información oficial o indicación que dé esta organización. Gracias. Usted, Daniela Pastrana, Carlos Guzmán. Sí, buenas noches, doctor. Juan Carlos Machorro, reportero. Doctor, ¿qué opinión le merece que esta mañana el Premio Nobel mexicano Mario Molina haya dicho que el uso del cubrebocas es una cuestión imperativa y pues con base y con las reuniones que él ha tenido con otros expertos? Eso no sé si ahonde en esa polémica de se usa, no se usa, qué tanto sirve, qué tanto no sirve, qué opinión le merece. Y otra pregunta, si me permite rápido. Ya nos han explicado la cuestión de los deportes masivos que se deben llevar a cabo a puerta cerrada, pero en el caso de las actividades deportivas universitarias o de menores de edad, ¿tendrían ese mismo trato o estas, llamémosle ligas deportivas como las de fútbol americano que empiezan creo que como en 2 meses, o NEFA, CONADEI, etcétera, podrían tener otro trato porque su público y quienes lo realizan ese deporte pues son gente menores de 20 años que son la población menos contagiada? O sea, ¿podrían llegar a tener un trato diferente, si se puede decir esa palabra? Gracias. Muchas gracias. Respecto a lo que presentó esta mañana el doctor Mario Molina Enríquez, desafortunadamente no pude ver la presentación, pero tengo conocimiento de la publicación que recientemente hizo en esta revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. De hecho, tengo el privilegio de que el propio doctor me mandó su artículo un par de días antes de la publicación, cosa que le agradezco. Tengo un enorme respeto por el doctor Mario Molina, considero que desde luego es un orgullo de la ciencia mexicana y me parece muy bien que contribuya a la reflexión científica y a la evidencia útil. La pieza en sí misma, el artículo, vale la pena revisarlo en detalle. Creo que contribuye a algunos elementos de evidencia que deben conjuntarse para tener una idea más acabada sobre los potenciales beneficios del uso de cubrebocas y también sobre sus límites. Algunos de los aspectos que aporta esta publicación es que hace un análisis de la efectividad a nivel poblacional cuando compara distintos escenarios, concretamente el de China,
o el de Wuhan, China, el de Italia y el de Estados Unidos, y es un reto muy importante en términos científicos evaluar el impacto de un fenómeno que requiere un uso poblacional. Justamente parte de las limitaciones que tiene varios de los artículos previamente publicados es que si bien evalúan de manera experimental o basados en modelaciones matemáticas el potencial impacto de los cubrebocas en reducir la transmisión de coronavirus, se basan en el enfoque individual, en el enfoque de la persona y cómo reduce la cantidad de partículas virales que son propagadas. En este caso, también como toda publicación científica, como todo estudio, tiene algunas limitaciones, sobre todo por la fuente de información, que es muy macro, hace una síntesis de la información que proviene, por ejemplo, de qué tanto se utilizaron las medidas. O sea, él hace una comparación entre lugares geográficos que tuvieron indicación de uso de cubrebocas o no lo tuvieron y que lo tuvieron a distintos tiempos. Pero obviamente es un gran reto, y el propio artículo lo discute, el poder documentar lo que separa entre la indicación de uso y el verdadero uso en la población, que justamente hemos comentado es uno de los retos más grandes. Entonces, en suma, me parece una aportación valiosa, desde luego proveniente de un científico mexicano altamente respetado y apreciado, y creo que debe ser considerado como parte de la construcción de conocimiento. Ligas universitarias, independientemente de universitarias o no, y de la edad del posible público, hemos identificado, y lo hemos comentado a lo largo de los últimos días, o los días más recientes, el número de personas que accede al espacio público y la movilidad, el rango de movilidad o el intervalo de movilidad de esas personas son las dos variables más relevantes que determinan la probabilidad de una reemergencia o rebrote o continuidad de la epidemia, y también del tamaño que se puede esperar tenga esos rebrotes. Entonces, de momento no es deseable que aquellos lugares que estén ni en semáforo rojo ni en semáforo naranja empiecen a tener este tipo de congregaciones masivas. Hay que esperar cuando haya una menor intensidad epidémica. Muchas gracias. Carlos Guzmán y Daniela Pastrana. Y ustedes, por allá, aparejados. ¿Qué tal, doctor Gatell, doctora Lomía? Buenas noches. Carlos Guzmán de ABA Noticias. Ya una pregunta ya la comentó al principio del compañero Víctor, pero sí me gustaría si nos pudiera precisar qué tanto estos médicos cubanos, enfermeras cubanas, realmente le están quitando un lugar, como argumentan algunos especialistas, a los mexicanos, a los formadores, a los que se forman en México, como argumentan. ¿Qué tanto, desde su punto de vista, usted como especialista en epidemiología en la salud, siendo que no hay especialistas de este calibre en México, qué tanto le vienen a quitar el lugar a los mexicanos, como argumentan ellos? Y una segunda pregunta, doctor. Muchas gracias. Retomando sobre el tema de los médicos cubanos, insisto, este es un proyecto de la Ciudad de México y están los pormenores, creo que vale la pena preguntarle al gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, son 500 y tantos, ¿no? Un poquito menos de 600 personas. Tenemos un déficit histórico de personal de salud en nuestro Sistema Nacional de Salud. Por histórico me refiero a que por más de 10 o 15 años se conoce que no se ha logrado satisfacer ni la contratación ni la formación de personal de salud, específicamente o especialmente médicos y médicas, y sobre todo especialistas en los distintos campos de la medicina. Estamos hablando de más de 240,000, según algunos cálculos que ha hecho, por ejemplo, el Banco Mundial o la OCDE o la propia Organización Mundial de la Salud. 240,000 menos de 600, ¿no? ¿Cuántos me dijo usted? 585. 240,000. 585. Aprecio difícil, aún sin conocer los pormenores de esta colaboración, que eso pudiera representar un reto para las oportunidades laborales de las personas profesionistas de la salud en México. Recordarán ustedes que cuando empezó COVID,
se abrió la convocatoria de médicos del bienestar y el doctor Sbarch del INSABI presentó aquí en varias ocasiones los detalles del tipo de profesionistas que nos hacían falta: infectólogos, infectólogas, personal de medicina crítica, especialistas en terapia intensiva, inhaloterapeutas, neumólogas y neumólogos, anestesiólogos y anestesiólogos, por considerar solo algunos de los que tengo en este momento en mente. Y se abrió la convocatoria. Estábamos buscando más de 45,000 personas. Lo fuimos obteniendo lentamente. Tenemos ahorita, si no tengo mal el dato más reciente, un poco más de 42,000 profesionales de la salud que han sido contratadas y contratados. Y esto es muy positivo porque refleja una actitud, desde luego, de vocación de servicio. En un momento dado, quien le parezca que esto podría ser una amenaza, pues me gustaría que pudiéramos ver por centenas de miles este personal de salud dispuestos a incorporarse al puesto de trabajo, ¿no? No considero que pudiera ser una amenaza. Tenemos otras colaboraciones que el país o los estados han establecido en otras ocasiones, por ejemplo, con organizaciones internacionales de asistencia o fundaciones, Médicos del Mundo, Médicos Sin Frontera, que han actuado en México en varios contextos cuando hay desastres naturales y demás. Entonces, no veo por qué ante una condición de emergencia pudiera representar un peligro que 585 profesionistas se integraran a un universo donde hay una carencia de 240,000 profesionales. Retomando esta parte de los médicos, ya para cerrar el tema, si nos puede adelantar si ya hay alguna fecha para que estas becas que anunció el presidente López Obrador se comiencen a otorgar para especializar a los médicos y a las enfermeras en el extranjero y aquí en México. Y finalmente, doctor, o al doctor Alomía, si me permite, con el cambio del semáforo de color rojo a naranja, aquí en la Ciudad de México, se comentaba que incluso podría haber posibilidad de eventos cerrados en cuanto a nivel deportivo. Este fin de semana va a haber un evento de boxeo, por una televisora, la televisora de la Jusco, que estaba en proceso, pero el día de hoy hay un comunicado por parte de la Secretaría de Salud que encabeza la doctora Oliva, que no está permitiendo este evento. ¿Le ha comentado algo al respecto? ¿Hay alguna información que nos pueda No presentar? tengo conocimiento sobre este evento. No conozco sobre este evento, no soy muy aficionado del box, pero vamos a ver qué podemos platicar con la doctora López Arellano a ver de qué se trata. Sobre las becas, como parte del proceso de desarrollo de nuestro Sistema Nacional de Salud, que tiene un importantísimo déficit de personal, como ya se ha relatado, hemos tomado la decisión y tenemos no solamente el apoyo, sino la instrucción del señor presidente de buscar todos los mecanismos que hagan posible que se incremente el número de oportunidades para la formación de médicas y médicos en especialidades clínicas. Tradicionalmente se abrían un poco menos de 10,000 campos clínicos en las distintas especialidades cada año a través de un concurso, un examen de concurso que es el examen de selección para residentes para formar sus especialidades, y esto tenía un límite, una cuota que era, insisto, en menos de 10,000. Hoy se está viendo la manera de al menos duplicar en un primer año, esto es de un año a otro, el número de oportunidades. En su mayoría se lograría en espacios de entrenamiento en México. Hay un problema también o un reto importante que es la capacidad de los hospitales públicos para proveer instrucción médica o educación médica de especialidad. También se ha mermado importantemente en los últimos años, 10 o 12. Entonces, lograr los esquemas de mentoría necesarios para las especialidades médicas puede ser un reto. Y por ello también se ha considerado la posibilidad de tener convenios o acuerdos con distintos países del mundo para enviar a nuestras jóvenes promesas en el campo de la salud a que se formen fuera
con esquemas que faciliten su reincorporación laboral una vez que vuelvan a México. Esto es un proceso gradual. Estamos hablando que en promedio una especialidad médica dura 3 años, hay algunas de 4, hay algunas más largas, unas pocas son más cortas, y entonces va a ir evolucionando esto. Conforme tengamos información de lo que se vaya concretando, lo iremos haciendo público. Este es un proyecto que está a cargo del INSABI, que dirige el maestro Juan Ferrer, y de manera específica el doctor Alejandro Sbarch Pérez. Gracias. Daniela Pastrana, son las 19:52. Sí, buenas noches, doctor. Nos están preguntando mucho, o nos insisten en que le preguntemos sobre la curva epidémica de Toluca o del Valle de Toluca, si hay cuál es el diagnóstico que tienen de la ciudad, cómo están las cosas ahí. Y yo tengo una pregunta sobre las defunciones que no tienen comorbilidad, o sea, las otras pues están muy claras, 72%, pero este 28% que no presenta comorbilidades, quiero saber si tienen algún diagnóstico de qué es lo que finalmente puede haber llevado a las defunciones de este grupo. Gracias. Con mucho gusto, le pido al doctor Alomía si nos da estos detalles. Claro que sí. Recordando, hay alrededor de un 26-27% que, como comentaba, no expresaron o se detectó una comorbilidad al momento de tomar el estudio de caso. La información que nosotros presentamos proviene no de la historia clínica o del proceso de atención médica, que es donde en su momento realmente pues, se puede todavía llevar a cabo una detección más a fondo, posterior a los estudios y análisis clínicos que se le hace a cada paciente. Es decir, para tener el dato completo, tendríamos entonces que revisar los diagnósticos de egreso de todos este 27% de personas que cuando llegaron dijeron que no lo tenían. El estudio de caso normalmente se enfoca en este caso a registrar las determinantes de la enfermedad, la información, las variables, la fecha de inicio de síntomas, los antecedentes de viaje o movilización, los contactos, el lugar donde se encuentra la persona, y tiene en menor cantidad un enfoque, digamos, al proceso de atención médica como tal, porque es el componente precisamente epidemiológico que pretende rápidamente identificar al menos datos importantes para poder tener información oportuna. Entonces, cuando a una persona se le hace la entrevista y se le pregunta si tiene alguna de estas comorbilidades, la persona a lo mejor puede no conocer que las tiene y su respuesta es no, y eso es lo que se registra en el estudio de caso. Sería importante, a lo mejor es algún planteamiento que vamos a hacer a los grupos correspondientes que nos ayudan con análisis, que precisamente enfoquemos a este porcentaje de 26-27 y a lo mejor a través de un muestreo aleatorio en los hospitales donde fueron atendidos o egresaron, ver finalmente cuáles fueron sus diagnósticos de egreso, o sea, más allá de que sabemos que tuvieron COVID-19, que es de hecho el enfoque de la presentación, saber si en este grupo además detectaron que la persona era diabética, detectaron que la persona era hipertensa, que tenía alguna enfermedad o algún tipo de tratamiento que le producía inmunosupresión y que la persona no lo sabía, ¿no? Entonces, este porcentaje hay que tomarlo con ese cuidado de que todavía no es una información completamente a fondo y no pudiéramos decir en este momento que efectivamente esa proporción de personas no tenía ninguna comorbilidad detectada, ¿no? Habría que hacer un estudio más a fondo para poder afirmarlo. Toluca. ¿De Toluca te parece? De Toluca, lo que hemos visto en los últimos cortes que hemos estado haciendo de las diferentes proyecciones y de la carga de enfermedad, es que sí se ha notado un incremento en la ciudad porque esta se ha estado evidenciando en las curvas que se realizan del Estado de México. Los días miércoles presentamos las proyecciones y las curvas. Si gustan, incluimos Toluca para poder tener la información muy puntual. Perfecto. Gracias, doctora Alomía. Alejandro, por favor. Sí, yo quisiera hacer una pregunta sobre pruebas.
es en relación primero de las que son PCR. ¿Hasta qué punto este atraso de 53.217, lo podemos considerar así, en dar resultados, que son los resultados pendientes, está afectando el manejo numérico de la pandemia? Es decir, si sabemos que hay positivos o que si es conveniente el paso de un semáforo a otro, de un color a otro, ¿no? Digo, a lo mejor podría pedirse a los estados que si tienen cierto número de casos pendientes, pues que los resuelvan para poder resolverlo, ¿no? Y lo otro es en relación a la información que publicó la Secretaría de Salud sobre pruebas serológicas. Hablaron sobre 10 nuevos marcas, o si se pueden conseguir, dónde se pueden conseguir, cómo se van a aplicar. Gracias. Muchas gracias. Me parece que las preguntas son útiles y nuevamente nos invita a hacer una sesión completa sobre pruebas diagnósticas. Creo que pronto la vamos a hacer. Sobre estos dos elementos, y para no dejarlos sin responder, el primero, la respuesta es no. No afecta de manera sustantiva el retraso o el tiempo de latencia de la confirmación diagnóstica, que en promedio son estos 10 días que presentamos todos los días con esta curva roja y amarilla. No afecta la evaluación de la intensidad epidémica. Y la razón es que los casos aún no confirmados, los sospechosos, que terminan siendo cerca de 40% o 43%, como lo acabamos de mostrar, positivos, son una señal de vigilancia epidemiológica en sí misma. Conociendo que hay un retraso posible, no solo en México, esto ocurre en muchas partes del mundo, a lo mejor no son exactamente 10 días, pero pueden ser 6, pueden ser 7, 5. Raramente hay una producción inmediata de información del caso sospechoso y el caso confirmado. Generalmente hay un desfase. Entonces, conociendo que eso es así, no solo para COVID, sino para muchísimas enfermedades o problemas de salud de interés epidemiológico, definimos desde el principio que los casos sospechosos son en sí mismos una señal importante de vigilancia epidemiológica. La curva epidémica que utilizamos para evaluar el semáforo es la curva de los casos confirmados más los sospechosos, los que le llamamos los aún sospechosos. Y ahí es donde evaluamos la tendencia del síndrome COVID. El síndrome COVID es la presentación médica, clínica de las personas, independientemente de que tengan o no la confirmación. Entonces nos permite anticiparnos. Además de que es una señal mucho más sensible, aunque desde luego puede ser menos específica, lo cual para fines de extremar la evaluación en el lado seguro es mejor, es más positivo, ¿no? Eso es. Aquí tenemos, todavía no existe una posición oficial de la Secretaría de Salud, la estamos preparando. Entonces aquí lo que tenemos es COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autorizó con ciertos límites en el contexto de la emergencia algunas pruebas rápidas. Y estas pruebas rápidas están autorizadas para el uso con ciertos límites, lo que de ninguna manera, enfatizo, de ninguna manera, vuelvo a enfatizar, de ninguna manera debe interpretarse como una recomendación de la Secretaría de Salud para utilizarlas. La posición formal que estamos preparando, que está preparándose con un cuidadoso análisis técnico de la evidencia científica y técnica sobre el desempeño de estas pruebas, sobre las mejores prácticas de lo que se hace en otras partes del mundo, y que nos ha llevado cierto tiempo porque estamos haciendo precisamente consultas directas con otros gobiernos y con la Organización Mundial de la Salud. Pero hacia donde apunta, no quiero adelantar vísperas, es a ratificar que hasta el momento las pruebas rápidas no representan un instrumento de diagnóstico útil para el diagnóstico confirmatorio de COVID, dado que tienen muy baja sensibilidad y muy baja especificidad, que son los dos atributos fundamentales de las pruebas diagnósticas para poder distinguir con certeza verdaderamente quienes realmente tienen exposición al virus y quienes realmente nunca tuvieron exposición al virus.
Entonces, esa es la posición hasta el momento, todavía no la publicamos como formal, pero no debemos confundir la autorización sanitaria de estas pruebas como una recomendación de la Secretaría de Salud de utilizarlas, porque no hay recomendación en ese sentido. Muchas gracias, Alejandro. Son las 20:01. Aquí vamos a tener que parar, pero mañana podemos retomar. Muchas gracias por sus cuestionamientos.